El incidente de Roswell fue uno de los casos relacionados con extraterrestres más conocidos en Estados Unidos. El suceso tuvo lugar en el año de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Inicialmente generó gran interés por el supuesto disco volador estrellado, siendo el ejército de Estados Unidos el que afirmó posteriormente que se trataba simplemente de un globo meteorológico convencional. Aunque el interés en el caso disminuyó en esta época, este tema resurgió a finales de la década de 1970, cuando los ufólogos empezaron a difundir teorías cada vez más elaboradas sobre este acontecimiento, argumentando de que naves espaciales extraterrestres habían aterrizado en dicho lugar y que el ejército había recuperado restos de las naves. El 8 de julio de 1947 aparece una noticia en la portada principal del diario local, el Roswell Daily Record, con el enunciado: militares capturaron restos de un plato volador. Ese fue el punto de partida de una historia de misterio, vida alienígena, fabulaciones, teorías conspirativas, recreaciones y archivos clasificados. Todo este suceso empezó 6 días antes de la publicación, el 2 de julio, en una granja en Roswell, un pequeño pueblo del desierto de Nuevo México. William McBrastel, un granjero de la zona, iba con su hijo pequeño al encuentro del rebaño de ovejas, pero en su camino encontró restos de papel aluminio, unas tiras que parecían de caucho, cartón, algunas piezas amarradas con telas adhesivas y unas varillas delgadas de madera. Este descubrimiento hizo que el granjero informara días después el hallazgo a George Wilcox, el sheriff del pueblo, aunque Brastel intuyó que este asunto era demasiado grande para él y lo transfirió a las autoridades militares más cercanas. Un militar de rango medio fue hasta la propiedad del granjero y recogió el artefacto que había caído en Roswell para ser estudiado. Este militar no estaba solo, lo acompañaban 2 agentes del servicio secreto. Días después de haber publicado el título amarillista, el Roswell Daily Record se desmintió a sí mismo diciendo: Ramsey aclara que lo del plato volador no es cierto. Ramsey era un general a cargo de una base en Texas, que apenas vio lo ocurrido en la granja, fue a reconocer los restos como un globo meteorológico. El tema se olvidó rápido y nadie más habló sobre este suceso durante mucho tiempo. Eso hasta que a principios de los años 70 el tema de la vida extraterrestre y los ovnis comenzó a tomar fuerza nuevamente. La gente mandaba a los diarios centenares de fotos con imágenes difusas de objetos irreconocibles surcando los cielos. Al año siguiente, los ovnis fueron objeto de conversación cotidiana. Fue por esa época que una persona mencionó aquella noticia publicada en el diario de Roswell. Un funcionario había reconocido que 2 naves espaciales habían colapsado en la Tierra. Se rumoraba sobre las razones por las que el diario salió a desmentir las noticias en la década de los 40. Tapar los hechos, dar una versión que fuera más digerible para la población y no generar una ola de temor y sugestión. Hasta ese momento, solo unos pocos hablaban de un episodio alienígena, pero esa primera plana era irrefutable. ¿Por qué alguien inventaría algo así? En este titular se basó todo este nuevo surgimiento de testimonios, aun aquellos que en el momento del hallazgo habían afirmado que nada extraño había pasado. Años después, por los títulos del periódico y la rápida respuesta del gobierno, se comenzó a especular que el gobierno norteamericano tuvo que crear una falsa narrativa para encubrirlo. 31 años después, el ufólogo Stanton Friedman comenzó a recolectar información, pruebas y testigos. En Roswell había ocurrido un accidente interplanetario que había permanecido alejado de la vista del público, y por supuesto, el hallazgo fue oportuno, y es justo en ese momento donde se produjo el pico de la fiebre por los ovnis. Las teorías sobre este caso se comenzaron a propagar. William Moore y Charles Bates, 2 años después, a comienzos de los 80, publicaron un frondoso libro llamado The Roswell Incident. En él tomaban los hallazgos anteriores y sumaban pruebas. Era una encendida denuncia contra el gobierno norteamericano por el ocultamiento del fenómeno y un cúmulo enfático de pruebas que en el incidente de 1947 habían estado involucrados extraterrestres. En este relato se agregó un elemento fundamental más a la historia. No solo se habían recolectado restos de las naves, también habían capturado cuerpos de alienígenas. A partir de la década del 70, el fenómeno ovni captó la atención del público masivo. Los avistajes de objetos no identificados en el cielo se multiplicaron, y los motivos para ocultar estos incidentes serían varios. El primero y más evidente fue el de evitar una ola de pánico colectivo.
Por estos motivos se creía que el gobierno de Estados Unidos se había apoderado de tecnología extraterrestre, mucho más avanzada, y que les otorgaría una enorme ventaja en su disputa con los soviéticos por el control del mundo. Por otro lado, el silencio del gobierno norteamericano se extendió por décadas respecto a estos casos, prefiriendo que la gente creyera que unos marcianos paseaban entre nosotros a que supieran que Estados Unidos investigaba a los soviéticos clandestinamente durante la Guerra Fría. Para poder dar una explicación coherente a la población, se desclasificaron archivos oficiales, afirmando que lo que había caído en la granja de Roswell era parte del proyecto Mogul. Este programa de Estados Unidos era tan secreto que tenía la más alta clasificación de confidencialidad, la misma que el proyecto Manhattan y la construcción de la bomba atómica. Los norteamericanos habían diseñado una flota de globos que llevaban adosados mecanismos de una tecnología avanzada para su tiempo, y que volaban a una altura adecuada para no ser detectados por los radares de los rusos. De esta manera, podían espiar cómo es que era el avance de la Unión Soviética en la construcción de armamento nuclear y escuchar con ese sistema acústico posibles explosiones de prueba. Las telas adhesivas con flores eran las que se usaban para este proyecto y habían sido desarrolladas en una fábrica de juguetes, lo cual era la causa del colorido. Es decir, hubo encubrimiento, pero no de la vida alienígena, sino de misiones estadounidenses contra sus enemigos. Los Estados Unidos querían tapar estos actos de espionaje, pero todo se salió de control durante esa época. El caso Roswell es el punto de partida de la ufología, la ciencia no exacta que se dedica al estudio de los fenómenos extraterrestres. Los convencidos creen que ese 2 de julio de 1947 una nave extraterrestre impactó en la granja de la familia Brazel y que 2 criaturas fueron capturadas. Esto indica que al menos desde esa fecha se mantienen visitas constantes de habitantes de otros planetas. En 1995 se dieron a conocer unos videos que tuvieron una enorme difusión. Un grupo de científicos le realizó la autopsia a uno de estos supuestos seres secuestrados en el incidente de Roswell. Las imágenes se repitieron en innumerables programas de televisión y hoy en día recorren las redes sociales. Ray Santilli, uno de los realizadores, reconoció 11 años después que el video era un fraude, que nada de eso era real. Para matizar el engaño, sostuvo que lo que ellos hicieron fue una recreación de cómo los científicos norteamericanos estudiaron a los aliens capturados. Explica que lo que la gente había visto era un montaje de esta autopsia, pero que al desaparecer de esta manera misteriosa el video original, ellos no tuvieron más remedio que recrearlo. 75 años después del hallazgo en Roswell, en sus calles todo parece girar alrededor de estos seres que visitaron el planeta. Desde carteles publicitarios con naves espaciales hasta muñecos verdes cabezones en las vidrieras. En este lugar se encuentra el Museo de Ufología con reproducciones y recreaciones de los supuestos hallazgos y la biblioteca más completa del mundo sobre los temas relacionados al incidente. En cada comercio parece obligado que haya alguna referencia a la vida exterior. En cada negocio de Roswell hay una reproducción de un marciano o un ovni. El pueblo de Roswell, con un estimado de 50,000 habitantes, gira alrededor de la vida extraterrestre. El lugar en el que se encontraron los restos es visitado por gente de todo el mundo, y es por esto que los habitantes de Roswell prefieren creer. Al fin y al cabo, es el principal orgullo del pueblo. Luego de todo el incidente en Roswell, se llevó a cabo una investigación del incidente a petición de un congresista de Nuevo México, en la cual participaron el secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En dicha investigación se concluyó que los restos encontrados en Roswell eran parte del sistema de detección acústica de baja frecuencia utilizado en globos altamente confidenciales del proyecto Mogul. Estos globos tenían como objetivo captar explosiones nucleares soviéticas. Tras un minucioso análisis de los archivos secretos de 1947, los investigadores de las Fuerzas Aéreas no encontraron más pruebas que pudieran respaldar las otras teorías propuestas. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los eventos ufológicos más importantes, marcando el inicio de la era moderna de la ufología. Estas personas comentan que el gobierno estadounidense salió deprisa a decir que los restos no eran lo que los periódicos decían. Posterior a este evento, el gobierno y los investigadores callaron el tema por décadas, según los creyentes del aterrizaje ovni, para evitar que las personas no siguieran comentando el tema. Sin embargo, las personas que no concuerdan con la teoría extraterrestre argumentan que la hipótesis de una nave extraterrestre estrellada en Roswell se basa en pruebas insuficientes y poco confiables,
Estas personas también señalan que existen explicaciones alternativas más plausibles para los eventos de Roswell. Pero luego de conocer toda esta historia, cuéntame tú qué crees. ¿Crees que en este caso el gobierno de los Estados Unidos intentó tapar un hecho que pudo ser verídico? ¿O crees que toda esta narrativa se trata de una historia fantasiosa para vender recuerdos en un pueblo que lucra con la supuesta caída de una nave extraterrestre? Déjame tu opinión abajo en los comentarios y si te gusta nuestro contenido te invitamos a suscribirte a nuestro canal.